profesora. Nuestro grupo va a explicar la unidad 11, los principios básicos de citogenética. Están compuestos por Ariadna, Lorena, yo y Yuri. Primeramente voy a explicar la atinción y el bandeo cromosómico, que esto se realiza en la metafase y nos permite identificar los cromosomas y detectar la presencia de anomalías. Hay dos tinciones convencionales, Giemsa y Orcenia, y estas dos tiñen los cromosomas de manera uniforme e intensa, como se ve en estas dos fotos. Esto permite contarlo y ordenarlo por tamaño y posición en el centrómero y calcular el IC. En muchos casos no permite la identificación individual de todos los cromosomas, puesto que varios tienen morfologías similares, ni la detección de anomalías estructurales. Se ve ahí. Las técnicas de bandeo cromosómico. Estas técnicas tiñen los cromosomas de forma discontinua y definiendo bandas transversales y generando patrones de bandeo específicos de cada cromosoma. Esta forma se puede conseguir con la identificación inequívoca de los cromosomas y detectar las anomalías estructurales. Y ahora hay varias técnicas de bandeo cromosómico. Yo empiezo a explicar el bandeo G y luego continúa mi compañera Ari. El bandeo G o técnica CTG son bandas de tripsina y giemsa. Se realiza tratando preparaciones metafásicas envejecidas con tripsina y participando después de una tinción con giemsa. Se ve por ahí como contamos con el bandeo G. Ahora, técnica más utilizada en los laboratorios de citogenética de forma rutinaria. Usando este método, cada cromosoma se tiñe de un patrón específico de bandas oscuras, que son las G+, y las claras G-, correspondientes a regiones de ADN ricas en adenina y timina y guaninocitosina. Se puede ver en la foto. Y ahora continúa mi compañera Ari. Bandeo R, o también llamado el bandeo reverse. Este se llama así porque se obtiene un patrón de bandas que son negativas o el reverso de las bandas G. Entonces, este bandeo R se va a obtener tratando las preparaciones con calor o tiñéndolas con un colorante que se llama giemsa. Este colorante giemsa es una solución en metanol de un colorante ácido y de dos colorantes básicos. El colorante ácido es la eosina y los colorantes básicos son el azul y el azul de metileno. El azul de metileno es normalmente el colorante que utilizamos en técnica general de laboratorio. Bueno, entonces estos colorantes lo que hacen es teñir las estructuras celulares dependiendo de su carácter básico y ácido. Y aquí podéis ver una imagen de cómo quedaría una tinción con bandas R. Bueno, el siguiente bandeo que voy a explicar es el bandeo Q. Esto es una técnica de bandeo que es fluorescente, que lo que hacen es utilizar un colorante llamado quinacrina. Y ese colorante lo que hace es colorear, teñir los cromosomas. Y aquí podéis ver una imagen de este colorante. Bueno, entonces cuando tú has analizado ya las preparaciones vas a utilizar un microscopio de fluorescencia, ya que esto es una técnica de bandeo de fluorescente, y entonces vas a obtener un patrón de bandas de distintas intensidades y a cuanto más brillante sea, más coincidirá más con las bandas G+. Y aquí podéis ver una imagen de cómo quedaría la tinción con quinatrina en las bandas Q. Bueno, el último bandeo que voy a aplicar es el bandeo C. Esto es una técnica que lo que hace es teñir las regiones de los cromosomas que son más ricos en heterocromatina. Entonces, en el caso de las metafases humanas, lo que haría este bandeo C es teñir al centrómero, que es la parte que lo que hace es unir ambos brazos de los cromosomas. También las regiones pericentroméricas del brazo Q, que el brazo Q corresponde al brazo más largo del cromosoma, que tiene que ser del cromosoma 1, 9 y 16, y la región distal del brazo de los cromosomas Y. Entonces, para poder obtener estas bandas T, las preparaciones se tienen que tratar secuencialmente con ácido clorhídrico, con calor y con un álcali, que normalmente es el hidróxido de bario. Y aquí podéis ver una imagen de cómo quedaría una tinción con bandas T. Y bueno, el último concepto que voy a explicar yo son las mutaciones y los tipos. Las mutaciones cromosómicas son los cambios en la secuencia o en la estructura del ADN que lo que hace es que van a ocurrir espontáneamente y de manera súbita y que va a determinar una modificación en la información genética de la célula, pudiendo originar un cambio en el fenotipo.
Vale, entonces, en el caso de que fuesen una célula somática, todas las descendientes que provienen de la mitosis tendrían esa mutación y obtendríamos clones de células con un genotipo diferente. Y a esta alteración, que tendría dos o más poblaciones que tendrían diferente genotipo, se le llama mosaicismo, y esta es la base de las enfermedades neoplásicas. Pero si en el caso de que ocurriese en células de la línea germinal, todos los gametos, ¿cómo se traspasaría a los descendientes? A partir de los gametos portadores. Entonces obtendríamos células descendientes con la mutación, y esta es la base de la evolución de una especie. Y van a haber dos tipos de mutaciones: las mutaciones génicas y las mutaciones cromosómicas. Yo voy a explicar las mutaciones génicas, que son aquellas que afectan a uno o varios nucleótidos, es decir, su extensión es reducida. Estas mutaciones las vamos a detectar con técnicas de biología molecular del tipo de la PCR, como secuenciaciones o hibridaciones. Se pueden producir mediante dos vías, por sustituciones o por inserciones y deleciones, siempre de uno o varios nucleótidos. En el caso primero, es decir, las sustituciones, vamos a destacar sobre todo la mutación puntual, que es una mutación muy simple y básicamente consiste en sustituir un único nucleótido por otro. Cuando la mutación puntual se produce en un exón, es decir, una región codificante, se dan tres casos o tres situaciones. Mutación silenciosa, la de sentido erróneo o la sin sentido. En el primer caso, la mutación silenciosa, el cambio de nucleótido va a originar en el ARN mensajero un codón sinónimo, que si os acordáis era un codón que codificaba para el mismo aminoácido, es decir, tiene distinto triplete, pero el aminoácido es el mismo. En este caso, la proteína que se sintetiza no va a tener modificaciones, como se ve en la imagen. En el segundo caso, la mutación de sentido erróneo, el cambio de nucleótido va a originar en el ARN mensajero un codón que codifica para un aminoácido distinto. En este caso, la nueva proteína varía en un único aminoácido respecto a la proteína normal, y las consecuencias fisiológicas pues van a depender de la funcionalidad y la importancia que tenía esa proteína. Un ejemplo de esta mutación es la que causa la anemia falciforme, que cambia la adenina por timina en el gen de la beta-globina. En el tercer caso, la mutación sin sentido, que en inglés se le conoce como nonsense mutation, el cambio de nucleótido lo que origina es un codón de terminación. Entonces, en este caso, la síntesis de la proteína se va a detener cuando llega a este codón, ya que es un codón de terminación. Se produce una proteína truncada, que es una proteína más corta y que normalmente no tiene función. Ahora vamos a pasar al siguiente grupo, que son las inserciones y deleciones. Las inserciones son la ganancia, es decir, la adición de uno o varios nucleótidos, y la deleción es lo contrario, la eliminación de uno o varios nucleótidos. Por tanto, las inserciones suponen una ganancia de material genético y las deleciones lo contrario, suponen una pérdida de material genético. Cuando hablamos de inserciones y deleciones en biología molecular, debemos tener en cuenta que estos son microinserciones y microdeleciones. ¿Por qué? Porque van a darse en unos pocos nucleótidos. Las mutaciones génicas, por este caso, por inserciones o deleciones, se pueden producir en distintas regiones del gen, es decir, del genoma. Pueden producirse en un exón, en las regiones de corte y empalme del pre-ARN mensajero, o en regiones reguladoras. En el primer caso, en que se produzca en un exón, se produce un cambio en el marco de lectura. A partir de ese punto, todos los codones del ARN mensajero van a cambiar. Entonces se va a sintetizar una proteína muy diferente a la que se sintetizaría normalmente y que usualmente no va a tener función. Un caso especial es cuando se van a añadir o eliminar un número de nucleótidos que es múltiplo de 3 y se respeta el marco de lectura. En este caso, la proteína va a ganar o perder varios aminoácidos en el punto en el que se ha producido la mutación. Y las consecuencias pues van a depender de la importancia que tenía esta región en la función de la proteína. En el caso segundo, en que se dé la mutación en las regiones de corte y empalme del pre-ARN mensajero, las mutaciones van a impedir la correcta maduración de este ARN mensajero
y se van a originar proteínas alteradas porque no han podido madurar. Como vemos en la imagen, que esta sería la configuración normal, es decir, la estructura normal de la proteína, y esta sería una estructura alterada. Y si se produce, por último, en regiones reguladoras, el gen no va a presentar mutaciones, pero su estructura sí se va a ver modificada. Mutaciones cromosómicas, que son las que afectan tanto al número de cromosomas como a la estructura de grandes regiones de uno o varios cromosomas. Se pueden detectar en preparaciones citogenéticas, en las que vamos a observar los cromosomas que están en la metafase usando un microscopio óptico. Estas mutaciones también se conocen como alteraciones o aberraciones cromosómicas y pueden ser de dos tipos. Según la alteración numérica, tenemos la poliploidía y la neuploidía. La poliploidía es cuando hay más de un juego cromosómico completo. Los individuos de células que tienen 3 dotaciones se llamarían triploides y los que tienen 4 tetraploides y así sucesivamente. Y la neuploidía es cuando falta o hay un exceso de uno o varios cromosomas sin llegar a formar un juego cromosómico completo. Cuando a una pareja le falta un cromosoma homólogo, se llama monosomía, y cuando hay 3, pues se llamaría trisomía y así sucesivamente. Y luego, por alteración de la estructura, tenemos, yo voy a explicar la delección y la duplicación. La delección es cuando pierde un fragmento del cromosoma y eso provoca que pierda también la información genética que contiene. Está la intersticial, que cuando se pierde un fragmento del brazo cromosómico que está entre el centrómero y el telómero, y la terminal es cuando se pierde bien el extremo mayor o menor, incluyendo el telómero. Aquí está la terminal, que como veis se pierde este extremo, incluyendo el telómero, que sería este extremo de aquí. Como veis se ha perdido el 1 y el 2, entonces incluye solo el telómero. Y la intersticial, como veis, se ha perdido el fragmento que hay entre el telómero, que es esto, y el centrómero, que es esto. Entonces, este fragmento de aquí se ha perdido. ¿Vale? Y ahora, en la duplicación, podemos clasificarla según dónde sea la duplicación y según la orientación que tenga el fragmento que se haya repetido. Según la localización de la duplicación, tenemos en tándem, que es cuando el fragmento que se ha repetido se pone inmediatamente a continuación del original. Y la desplazada, que es cuando entre los dos fragmentos que se han repetido se pone, hay una adhesión del cromosoma. Y luego, según la orientación que tenga el fragmento repetido, está la directa, en la que el fragmento que se ha repetido tiene la misma orientación que el original, y la invertida, que es cuando el fragmento que se ha repetido, pues la orientación está invertida. Y aquí tengo una imagen para ver en tándem cómo se ve que cuando se duplica se pone a continuación de la original. Y la directa y la invertida, que como veis aquí la directa tiene la misma orientación y la invertida tiene la orientación invertida con respecto a la original. Y ahora pues os dejo con mi compañera. Buenas tardes. Me toca hablar de la inversión y como ya sabemos que la inversión es la alteración cromosómica que consiste en un segmento cromosómico que cambia su posición en posición invertida con respecto a un cromosoma normal. Se divide en dos, pericéntricas y paracéntricas. Ambas son invertidas. La diferencia es que las pericéntricas incluyen un centrómetro y afectan a los dos brazos, mientras que la paracéntrica no incluye un centrómetro y afecta a un único brazo. Hablaremos de la translocación, que es la aberración que consiste en el intercambio de uno o dos fragmentos cromosómicos homólogos. Se divide en tres: translocación no recíproca, translocación recíproca y translocación robertsoniana. La translocación no recíproca es cuando el segmento pierde, mientras que el receptor gana. En la recíproca es como un intercambio, como podemos ver aquí, ha intercambiado los segmentos. Y la robertsoniana es la versión de la recíproca, que es un intercambio. Lo único que es especial, lo hace en el centro del cromosoma. Gracias.